Pues sin más, vuelvo a insistir, dejamos a Carlos Vázquez, que yo creo que es muy interesante porque él va a unir la precisión y sobre todo lo hace en un contexto que es el que a nosotros nos interesa, que es el que también está relacionado con todo lo que tiene que ver con lo que se da en llamar sostenibilidad, ¿no? Esa referencia, ¿no? Y pues nada más. Muchas gracias. Bueno, querría empezar recordando a Galileo. Galileo aportó muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas más interesantes que aportó es cómo hacerse rico aprovechando la superstición de los demás y la tenacidad de la realidad, ¿no? Me explico. Sin que fuera culpa de Aristóteles, a lo largo de la Edad Media, Aristóteles se convirtió en una autoridad. Y entonces, como Aristóteles alguna vez había dicho que los cuerpos caían con una velocidad proporcional a su peso, pues Galileo dijo, hombre, pues no es verdad. Yo lo que observo cuando dejo caer cosas que tienen distinto peso, esto parece que no tiene distinto peso, pero esta me la estoy fumando y esta me la fumaré, pues caen a la misma velocidad. Así que Galileo dijo, bueno, pues voy a hacer apuestas. La gente no sé si era supersticiosa, pero aceptaba el principio de autoridad. Y como Aristóteles había dicho que dos cosas con evidentemente muy distinto peso, un taquito de madera y un taquito de acero, este tendría que caer más deprisa, Galileo apostaba a que caigan a la vez. Y todo el mundo decía, no hombre, no, va a caer más rápido el de acero. Ganaba la apuesta. Así se hizo rico, tuvo una posición relativamente desahogada y nos regaló a todos un principio. Jaume Sisa, yo creo que en unos versos retrataba o explicaba muy bien, todos tenemos ojos para ver la realidad, solo hace falta abrirlos de par en par y mirar de frente, y lo que veamos es lo que nos gusta. De hecho, en la, no sé si realidad o mito, leyenda de cuando Galileo se retracta ante la Santa Iglesia Católica de sus afirmaciones sobre el universo de entonces conocido, que era muy pequeñito, porque solo llegaba hasta Júpiter o algo así, pues se dice que murmuró, bueno, que sí, que tiene usted razón, que la Tierra es el centro del universo, etc. Y murmuró por la bajita y sin embargo se muere. Yo la verdad es que como es uno de mis autores de cabecera, quiero pensar, sobre todo después de que Albert Einstein reconociera que Galileo puso la piedra de la teoría de la relatividad con su principio de inercia, que en realidad lo que quería decir Galileo es, uno, a mí me da igual, la realidad es la que es, y dos, en realidad la Tierra también es el centro del universo si uno pone el sistema de referencia en la planta de sus pies. De hecho, los arquitectos, para analizar el soleamiento de una casa, nos es muchísimo más cómodo pensar que es el sol el que gira, que es lo que vemos todos los días, que lo contrario. De hecho, hubo gente sometida a interesantes experimentos de combustión humana por una cuestión que la teoría de la relatividad dejó ya palmariamente clara. Daba lo mismo pensar si es la Tierra el centro del universo que es el Sol, porque en realidad todo depende del sistema de referencia. Curiosamente, hoy en día, yo asistí el año pasado, este año de enormes tesis, de enorme producción de tesis doctorales, a una de mi departamento, donde una catedrática de física se ofendía en el turno de debate porque según una encuesta el 35% de la población española seguía pensando que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Y claro, yo le dije, bueno, es que yo también lo pienso. Yo lo veo todos los días. Pero en fin,
Pasada esta introducción, que espero que fije mi posición, pues si encuentro el avance página aquí, que no lo voy a encontrar así, aquí, avance página, resiliencia. Efectivamente proviene de la mecánica, como luego veremos. Esto es un norai con sus amarras. Quiero llamarles la atención de que aquí el lazo de la amarra es enorme, es grande, no hay ninguna intención de ajustar la amarra al norai. Y además todas las amarras son bastante horizontales, sugieren que por allí por la izquierda hay un barco. Pero a poco alto que sea el barco, la longitud de las amarras es enorme. ¿No habría un norai más cercano que hubiera permitido gastar menos amarras? Seguro que lo había. Pero, y aquí interviene la resiliencia, como luego veremos, mientras que bajo una carga estática, un peso. Bueno, en realidad yo lo estoy dando por supuesto. Pensemos piensen ustedes en una cuerda con un peso, ¿vale? Y que la cuerda no se rompe. Claro, si voy aumentando el peso, pues llegará un momento en que el peso supere la resistencia de la cuerda y se rompa. Ahora les pregunto, ¿y tendrá que ver en ese experimento en el que simplemente cuelgo peso hasta romper la cuerda, tendrá que ver algo la longitud de la cuerda? ¿Se rompería antes una cuerda más larga pero igual de gruesa que otra más corta? ¿Cómo lo ven? ¿Es suficientemente larga para que el peso esté en el suelo? Vale, muy buena, muy buena. No es suficientemente larga para que el peso esté en el suelo. Es decir, el peso pesa sobre la cuerda. ¿De qué depende la resistencia? ¿De la longitud, del grueso de la cuerda, de las dos cosas a la vez? El razonamiento de Galileo sería el siguiente: solo puede depender del grueso, porque cada trocito de la cuerda corta es asimilable al trocito de la cuerda larga, y de hecho cada trocito no sabe si pertenece a una cuerda corta o larga, y si cada trocito no se rompe es porque la resistencia no puede depender de la longitud del trocito. Es un pensamiento recursivo. Así que en principio la resistencia frente a cargas estáticas depende solo del grueso. Pero frente a cargas dinámicas resulta que depende del volumen de la estructura. Y por eso las amarras tienen que ser muy largas. Y de hecho siempre verán barcos, aunque hay unos que se llaman, no me acuerdo del nombre marinero, cortos, pero hay otros que se llaman muelles, aunque son cuerdas, y otros que se llaman largos, como su nombre indica, y que son largos porque solo una cuerda larga puede ofrecer resiliencia ante cargas dinámicas, aunque la cuerda corta y la cuerda larga ofrecerían la misma resistencia ante cargas estáticas. No he dado con una cuerda, y eran ya las 3 de la mañana, que me permitiera hacerles un experimento demostrativo del asunto, pero les hago otro experimento que sí que tenía preparado, y que no es tan ilustrativo en la resiliencia como el que me hubiera gustado traer, pero que es bastante ilustrativo de la diferencia que hay entre la carga estática y la carga dinámica. Esto es un mantel de la cafetería donde hay un dibujo que tengo que conservar porque será un incunable dentro de una década, y esto es una regla y esto es un trocito de madera. Y pongo, no tengo pulso porque ya tengo una edad que no pesa mucho el trocito de madera, pero ¡ay! Dios mío, la edad es tremenda. Pero ese pequeño pesito
trocito de madera consigue desbaratar todo mi invento. Bueno, lo voy a poner peor en principio. Vaya, me ha fallado. Lo que tenía que haber pasado, no he debido estirar bastante papel. Lo que tenía que haber pasado, y no ha pasado, no siempre los experimentos van bien, yo no hubiera ganado como ganador. Bueno, no ha pasado del todo bien, pero la idea la pillan, ¿eh? Resulta que una carga dinámica que en general puede producir más desequilibrios, en otras situaciones puede producir menos desequilibrios. De hecho, como no he tenido tiempo de ensayarlo y me había funcionado, me he fiado, en realidad hay en alguna posición en que la regla no se cae, ¿eh? Hay otra posición que no la voy a hacer porque me quedo sin regla, que es que si en vez de usar el taquito de madera, uso el taquito de acero desde una cierta altura, rompería la regla. Porque la hoja, este mantel, bueno, no el mantel, todo el aire que hay encima del mantel, que parece que no pesa, pero para cargas dinámicas pesa un huevo, perdón, rompería la regla. Bien. Esta es la resiliencia que medimos en física, la resiliencia de las amarras. Hola, Oscar. La madera no es muy resiliente, el acero laminado tampoco. El acero en cables es mucho más, es necesario por el tema de los puentes, pero quien se lleva la palma es el tendón de mamífero, con el cual se ha construido siempre la mejor catapulta de todos los tiempos, que era romana, y quien se lleva el récord Guinness es la seda de araña. He hablado de resiliencia sin decir qué es, y lo mejor es irse al diccionario. Este es el diccionario online de la Real Academia. Tengo todavía un diccionario del siglo pasado en cajas de la última mudanza y no he podido consultar para cerciorarme de que la primera acepción de resiliencia no existía todavía en ese diccionario de 1990 o así. Hay dos definiciones, yo estoy hablando de momento básicamente la 2, de la segunda acepción, y la segunda acepción pues es bastante antigua. Yo el texto más antiguo que he encontrado es de 1818 y la primera acepción es bastante más moderna, de 1973. Los años 70 son, desde mi punto de vista, unos años patológicos desde el punto de vista cultural, porque rompen un montón de tradiciones, etc. No sé si, no conozco la obra de Hollywood, o sea que no puedo opinar sobre si también es una rotura de una tradición o no. Pero me hace gracia lo de rebotar, ¿eh? Lo de rebotar nos lleva a que rebotar, dicho de un cuerpo elástico, es decir, nos lleva a la elasticidad. Elástico, que también tiene su gracia, proviene del griego elastos, que significa maleable. Y elástico, pues la definición de la Academia es buenísima, ¿eh? Que puede recobrar más o menos completamente su forma y extensión tan pronto como cesa la acción de la fuerza que las deformaba. Hay una fuerza, hay una deformación, cesa la fuerza, volvemos a tener el sólido original. Hay permanencia. Algún poeta metido a físico dice que el material guarda memoria de su forma inicial. Bueno, es una manera muy complicada de decir lo mismo, ¿eh? Pero la segunda excepción del elástico acomodaticio, que puede ajustarse a muy distintas circunstancias,
parece apuntar más a otro concepto que no es exactamente el mismo, que es el de flexibilidad. De hecho, bueno, yo creo que hay un cierto sector de las ciencias sociales que tiene siempre un complejo de inferioridad respecto de la física o de las matemáticas, y es un complejo que yo creo que no es merecido, porque las barbaridades que se dicen en física pues son un calibre a veces. Por ejemplo, hablando de elástico, se habla de módulo de elasticidad, pero el módulo de elasticidad, que debería denominarse módulo de Young, no mide la elasticidad, no mide la acepción 1 de esta, sino mide la distinta rigidez, la mayor rigidez o la menor flexibilidad que tiene un sólido, que parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Porque una cosa es que un sólido recupere su forma una vez cesa la fuerza, y otra cosa es que haya que hacer mucha o poca fuerza para deformar el sólido, aunque sea en estado elástico. Son dos cosas que en principio... De hecho, a las gomas estas del pelo que usaban mis hermanas cuando yo era joven, pues se les llama gomas elásticas, y ahí la palabra elástica tenía que ver con que eran flexibles, eran acomodaticias, pero no tenía... Y de hecho el módulo de elasticidad, el mal llamado módulo de elasticidad de una goma elástica, es muy bajo, lo cual quiere decir que tiene poca rigidez, que es lo que realmente indica el módulo de Young. O sea que, bueno, y esta pelea, pues en mi departamento es una pelea en la que estoy destinado al fracaso. Yo les digo, pero ¿por qué llamáis módulo de elasticidad, señor doctor catedrático ingeniero del camino, o sea, una cosa que no la mide? Ay, porque siempre se ha dicho así. Bueno, así no vamos a ninguna parte, claro. Así, al menos no vamos a la parte a la que nos invitó Galileo, de mirar la realidad y de llamar las cosas por su nombre. Curioso que lastos en griego significa maleable. Porque ¿qué significa maleable? Pues justo lo contrario de elástico. Dicho un metal que puede batirse y extenderse en planchas o láminas. Es decir, que se puede deformar permanentemente, que puedes ejercer una fuerza, cambiar de forma y por lo tanto abandonar el estado elástico inicial del metal, plastificarlo y volver a tener otro sólido con otra forma. De hecho, si vamos a la definición de plástico, pues dicho un material que mediante una compresión puede cambiar de forma y conservar esta en modo permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. Aquí la academia no acierta mucho, porque la elasticidad no sé yo si es una propiedad de los cuerpos o es una propiedad de cómo se usan los cuerpos, al igual que la plasticidad. El acero es un cuerpo que, dependiendo de lo que haga uno con un trozo de acero, por ejemplo este, pues puede estar en estado elástico, en estado plástico, puede fundirse, etc. Pero les llamo la atención sobre una cuestión. En otras disciplinas que no son la mecánica clásica, el término que tuvo éxito no fue el de resiliencia, fue el de plasticidad. Así que los biólogos celulares, para denominar la capacidad, por ejemplo, de las células madre de diversificarse en distintos tipos de células y construir distintos tipos de tejido, hablan de plasticidad celular. Y los neurólogos, para expresar la capacidad adaptativa del cerebro de los mamíferos y probablemente de otros, aunque lo que más se estudia es lo de los mamíferos, pues hablan de plasticidad neuronal. Podemos volver hacia atrás. Llegamos hasta donde hemos llegado a través de rebotar. O sea, de la palabra rebotar, quiero decir. Si comparan estas dos definiciones,
Pues a mí me llama la atención lo de adaptación frente a recuperar su estado inicial. Intento ser positivo y ver que en el fondo se trata del mismo concepto aplicado a dos disciplinas distintas, ¿vale? En ambos casos tenemos perturbación, pero adaptación y recuperar su estado inicial son equivalentes conceptualmente. Si nos vamos a adaptación, pues adaptar nos lleva a acomodar, hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas, modificar una obra científica, literaria, musical, etc. Creo que en la adaptación hay una idea de cambio, no de permanencia. Y en ese sentido, pues, para mí una de las obras de cabecera pues es esta obra de Holland, que esta sí que me la he leído, que yo creo, como no he leído a Holling, los dos empiezan por H, pues no tengo opinión, no sé si son dos enfoques conceptualmente complementarios o dos enfoques divergentes, pero el de Holland sí que lo conozco y sí que me parece que tiene que ver con lo que a mí personalmente me interesa cuando contemplo ecosistemas no artificiales, cuando contemplo ecosistemas artificiales. Si seguimos la ruta hasta acomodar, bueno, pues como suele pasar en los diccionarios, volvemos a adaptar, ¿no? En una pescadilla que se muerde la cola. Pero estamos aquí siempre hablando de formas, de cambios de forma, de morfologías que se diferencian, etc. Ay, no, debería haber puesto esto para que fuera más corto. He hablado antes de resiliencia sin definirlo en el sentido físico del término, pero aquí abajo tiene un poco un intento de definición divulgador. Es el trabajo que hay que hacer para deformar elásticamente algo. Deformar elásticamente significa deformarlo sin pasarse y sin producir deformación permanente. Y es un producto, el límite elástico de los materiales suele estar definido a nivel de punto por una tensión y una deformación. Entonces, básicamente, el producto de esas dos cosas es lo que da la resiliencia en unidades de energía, por unidad de volumen o de fuerza, por unidad de superficie. Y las cosas pueden ser muy resilientes fundamentalmente a base de tener simultáneamente mucha tensión en su límite elástico y mucha deformación, porque claro, si como es el caso del vidrio, por ejemplo, tienes mucha tensión pero una deformación muy pequeña, pues el producto se arruga. Es lo mismo que le pasa al acero laminado, etc. Y es lo que no le pasa a la seda araña en el cuadro que antes les mostré, que tiene un límite elástico elevado proporcionado a una deformación elevada. Esta es una consecuencia de la adaptación de la araña, claro. La araña, hay telas de araña de hasta 3 o 4 metros de diámetro y no siempre son arañas grandes. Así que la araña necesita una seda que lo comunique muy rápidamente y sin género de dudas cuando una presa ha caído en la tela. ¿Y eso cómo lo consigue? Pues haciendo que el más mínimo impacto provoque una deformación ostensible, cosa que se podría hacer si se rompiera la tela, pero eso es un trabajo ímprobo reconstruirla. Entonces el material de la seda araña tiene que jugar a un compromiso de dos circunstancias. Una, que no se rompa la tela, pero que se deforme tanto que la araña, que estará de siesta, como siempre, pues se entere de que la presa está lista para ser almacenada. Ese proceso de adaptación
adaptación evolutiva es lo que lleva a que la seda de araña sea el material más resistente. Cuando queremos romper la seda de araña o una viga de acero, etcétera, etcétera, ya no nos interesa no sobrepasar el límite elástico, salvo en el caso de materiales frágiles como el vidrio, donde llegar al límite elástico y romper es lo mismo, por eso son más frágiles. En prácticamente el resto de los materiales, para romper hay que hacer más trabajo, y ese trabajo es lo que se denomina tenacidad. Desde el punto de vista de la seguridad estructural, lo que siempre nos interesa son materiales tenaces, no exactamente resilientes. A los capitanes de barco la tenacidad no les interesa nada porque esperan que la barra no se rompa, o se diseñan para que no se rompa. Sin embargo, en edificios como estos nos interesa edificios tenaces, materiales tenaces, porque nunca tenemos claro si va a haber una asamblea, se va a llenar la sala de arriba y el suelo se va a empezar a hundir. Pero si el suelo se va a empezar a hundir y el material es tenaz o dúctil, que es otra expresión que se puede aplicar, empezaríamos a ver las vigas muy deformadas, pero todavía sin romperse, porque hay que hacer mucha cantidad de trabajo, porque el material es muy tenaz y saldríamos pitando y nos pondríamos a salir. De hecho, es un criterio sistemático en las estructuras de edificación. Las estructuras, vale, pueden romperse en alguna circunstancia, pero tienen que avisar con tiempo de ponerse lejos. La resiliencia, por tanto, desde el punto de vista de la física, yo creo que representa un marco conceptual distinto, y hablo sin haberlo leído, del que yo creo, bueno, sí que he leído algo sobre Hawley en la Wikipedia, pero me nos da una piedra, ¿no? Pero no me he leído a Hawley en fuente prima. Entonces, yo creo que representa un marco conceptual, la resiliencia de la física, que no es realmente el mismo que la resiliencia de la acepción 1, de la que se usa para hablar de ecosistemas, etc. Y yo creo que la clave, y aquí casi es donde acabaré, la clave importante del asunto, porque yo creo que las palabras nos obligan. Bueno, las palabras se pueden manipular, se pueden cambiar su significado, etcétera, etcétera, pero las palabras contaminan en un sentido positivo. Las palabras traen conceptos pegados a ellas, y esas mermeladas pegajosas conceptuales, pues si usas las palabras o eres muy consciente de la mermelada, o te lleva la mermelada sin darte cuenta de si es la mermelada que te gusta o no. Entonces, claro, si yo me olvido de resiliencia y miro capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador en un estado de situación adversos, y pienso en Darwin, y pienso en la plasticidad neuronal, etcétera, etcétera, me parece a mí que resiliencia no es un concepto. Porque yo no creo que pretendamos crear sistemas sociales o grupos sociales tan resilientes que sean incapaces de modificarse a sí mismos, y que como mis sólidos elásticos sean siempre iguales una vez les dejen descansar las fuerzas que los deforman. Yo creo que lo que buscamos es otra cosa. Bien, es verdad que como pasa con tantos palabras, como pasa con sostenibilidad, con más sostenible como expresión ya es de reírse, no sé por qué Wyoming no le saca más provecho al tema. La amenaza de Cataluña sobre la democracia española, pues no es muy grave, pero ¿por qué no decir
amenaza de Cataluña contra la partitocracia española. Porque no llamamos a las cosas por su nombre. Yo voté que no en el referéndum constitucional del 78, pero me parece bien. La mayoría del país quería una partitocracia. Quien tiene el poder, obviamente, son los partidos. Los partidos funcionan como todos sabemos, y yo creo que estaban mejor que en 1973, que fue la primera vez que me detuvieron a mí, ¿no? O sea que me parece bien que se defienda la partitocracia, sobre todo porque una parte de los catalanes ha sido bastante torpe y ni siquiera ha sido lo suficientemente honesto como para usar los mecanismos constitucionales que tenía a su alcance el propio Parlamento. Pero bueno, eso son cosas avatares de la política. Lo que me interesa aquí es que es curioso que sigamos hablando de democracia, bueno, pues donde vivimos, y no está mal, donde vivimos, pues no es una democracia. Y yo creo que lo dejo aquí. No sé si les habrá servido de algo o no, pero desde el punto de vista de la física es un poco lo que les podía ofrecer. Así que muchas gracias.